Recording in ingresen progress. las células innatas, sino eh, que va a producirse un proceso patológico donde se va a amplificar este proceso inflamatorio, ¿no? Y en lugar de producir algo beneficioso, eh, produce daño, ¿no? Eso sería sepsis. Entonces vamos a hablar sobre definición, qué cosas son los PAM, los receptores TLR, la respuesta inflamatoria, el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, la disminución y la activación de estas proteínas, desregulación del sistema nervioso, coagulopatía y el implemento, todas estas, todas estas sepsis, ¿no? Ah, solamente para recordar de que la sepsis solamente va a ser característico de la respuesta inmune innata, ¿ya? Aquí no tiene que ver mucho lo que es ¿no? Acá es la inmunidad innata. Y ustedes saben que la inmunidad innata va desde lo que es la barrera, las mucosas y también las proteínas, ¿no? Que conforman, por ejemplo, el sistema de coagulación y el sistema del complemento, como algunas células, como las células natural killer, los macrófagos, los neutrófilos y finalmente el proceso inflamatorio. Entonces, todo esto va a estar dentro de lo que es normal la inmunidad innata. Y aquí está implicada la sepsis, ¿no? Entonces, mm, si yo tengo un paciente, por ejemplo, ¿no? Ya de hoy, a las 4 de la tarde, va a una cirugía programada de una parte que está limpia, por ejemplo, de una ruptura de los ligamentos de una rodilla, por ejemplo, ¿no? El día, esa temperatura 38, taquicardia, una frecuencia respiratoria también incrementada. Y cuando se le hacen los exámenes, por ejemplo, un hemograma, se encuentra aumento de los glóbulos blancos, ¿no? 12.000 o disminución menos de 4.000. Entonces, uno qué pensaría, ¿no? Un paciente que se ha ido a cirugía a las 3 de la tarde, sale después de una hora y a las 6 de la tarde comienza a tener esto. Entonces, uno pensaría, pues, lógicamente, ¿no? Uno pensaría, este paciente está con una infección probablemente del herido operatorio. Pero si uno sabe un poco de fisiopatología, uno sabe de que cuando hay una cirugía, tiene que haber un proceso en el cual haya no solamente la acumulación de los microorganismos, sino también la reproducción de estos microorganismos y también el ataque de nuestras células que nos defienden. Entonces, para que ocurra una infección de una herida operatoria, por lo menos tienen que pasar 2 o 3 días, ¿no? No es tan inmediato. Entonces, ¿qué está pasando con un paciente que entra a una cirugía limpia y tiene estos síntomas que parecen que fuese una infección? Eso se llama respuesta inflamatoria sistémica. Significa que nuestro cuerpo está tratando de defenderse de una noxa, de un traumatismo, cirugía, por ejemplo. Entonces, no es una infección, ¿no? Por ejemplo, la pancreatitis también es una inflamación del páncreas por las enzimas que están, activándose, pero no es una infección, pero también puede tener fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitosis, como si fuese una infección. O, por ejemplo, un paciente que ha ido a un accidente de tránsito, ¿no? Sufre el accidente de tránsito, por ejemplo, a las 2 de la mañana, llega a emergencia y a las 5 de la mañana, 6 de la mañana comienza a tener fiebre, leucocitosis. No significa que es una infección. Significa que nuestro cuerpo está respondiendo ante una noxa y lo está respondiendo haciendo estos síntomas, ¿no?
¿Y estos síntomas quién los produce? Probablemente citoquinas proinflamatorias, ¿no? Igual ocurre en las quemaduras, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, está en un incendio, ¿no? Y sale del incendio totalmente quemado, va a emergencia y comienza a tener también fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitosis, no significa que las quemaduras se han infectado. Necesita tiempo para que haya proliferación de las bacterias y pueda producir em, un combate y un vencimiento de nuestras defensas para que se produzca el proceso infeccioso. Entonces eso podría transcurrir 3 días, 4 días después de la quemadura para que se produzca eso. Pero si rápidamente tiene estos síntomas, significa que es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Pero si esta respuesta inflamatoria sistémica, es decir, la fiebre, la taquicardia, la taquimia, la leucocitosis, se asocia a un foco infeccioso, o sea, sí hay una infección realmente, sí hay una neumonía, una infección urinaria, una gastroenterocolitis, una salmonelosis, etcétera, entonces a eso se denomina sepsis, ¿no? Entonces es una infección que está despertando una gran respuesta inflamatoria de casi todo el organismo y me está produciendo estos síntomas. Eso es lo que se llama sepsis. Pero supongamos que esta sepsis es muy grave porque de repente el microorganismo es muy virulento y entonces, por más de que se le dé tratamiento antibiótico, porque ya estamos hablando de sepsis y hay una infección, por más de que le demos tratamiento antibiótico, el paciente va desmejorando por ejemplo, falla el riñón. Entonces, falla el riñón y ya no puede orinar y aumenta la urea, la creatinina. Entonces, cuando falla un órgano, ya estamos hablando de sepsis severa, ¿ya? Pero si además de que está fallando, por ejemplo, el riñón, comienza a fallar el aparato respiratorio y el paciente comienza a tener disminución de la presión de oxígeno arterial y entonces tienen que intubarlo y colocarlo en una máquina y ya están fallando dos órganos, no solamente el riñón, sino también el aparato respiratorio. Entonces ya no estamos hablando solamente de sepsis severa, sino de una disfunción multiorgánica, ¿ya? Entonces, un paciente puede tener respuesta inflamatoria sistémica sin infección, sí. Puede tener estos síntomas sin infección, sí, ¿ya? Pero si la respuesta inflamatoria sistémica se asocia a una infección, eso se llama sepsis. Si hay falla de un órgano, eso se llama sepsis severa. Y si fallan varios órganos, más de dos, entonces estamos hablando de una falla multiorgánica. Perdón. Entonces, sepsis, según la Organización Europea de Medicina Intensiva, se define como la disfunción orgánica, es decir, la falla de órganos que pone en peligro la vida, que está causada por una respuesta anormal inflamatoria de un huésped debido a una infección, ¿no? Entonces, esta infección va a desencadenar una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria es tan grave que finalmente pueden fallar los órganos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si falla el aparato respiratorio? Porque de repente los gases arteriales están disminuyendo y porque el PAFI, que es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, comienza a aumentar. También puede fallar el sistema de coagulación, ¿no? Porque las plaquetas comienzan a disminuir. O puede fallar también el hígado, las bilirrubinas van a comenzar a aumentar. O falla el aparato cardiovascular y la presión arterial media comienza a disminuir. O falla el sistema nervioso central y comienza a disminuir el escala Glasgow. O falla el sistema renal, ¿no? Y aumenta la creatinina. Entonces, finalmente, el objetivo de la sepsis es que fallen los órganos, ¿no? Hay una mnemotecnia que se llama SOFA, que es esto de acá, ¿no? Que en inglés quiere decir que es una falla secuencial de los órganos causado justamente por la sepsis, ¿no?
Entonces, sepsis vendría a ser la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y la sospecha de un proceso infeccioso. Sepsis severa cuando hay la falla de un órgano. Y shock séptico vendría a ser cuando hay una sepsis, pero además hay hipotensión, ¿no? Como habíamos mencionado en las clases previas. Dentro de lo que es la sepsis, vamos a tener varios componentes, ¿no? Principalmente es una respuesta inflamatoria, pero también hay otros componentes oxidantes, hay componentes del sistema nervioso central, con la coagulación, del complemento y la microcirculación. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la respuesta inflamatoria. Como habíamos mencionado, la sepsis viene a ser respuesta inflamatoria sistémica con un foco infeccioso. ¿Cuáles son los focos infecciosos que son más frecuentes? Primero está el aparato respiratorio, 64%, luego el abdomen. ¿Y qué microorganismos pueden ocasionar este proceso? Pueden ser gérmenes gram negativos en su gran mayoría, ¿no? Como la pseudomonas, por ejemplo, pero también pueden ser gérmenes gram positivos como el estafilococo. Pero también, por ejemplo, la micobacteria tuberculosa también puede producir sepsis. Un virus, como por ejemplo el virus de coronavirus, también produce sepsis, ¿no? O un hongo también puede producir la candidiasis, puede producir sepsis. Entonces, cualquier microorganismo que ingrese a nuestro organismo y produzca una infección puede desencadenar también un proceso de sepsis. En el caso de que se trate de una bacteria ya sea gram positiva o gram negativa, esta bacteria va a desencadenar esta respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Pero no es cualquier parte de la bacteria. Hay una parte de la bacteria que es muy importante que se denomina PAM, que es el patrón molecular asociado al patógeno. ¿Qué significa? Que hay una parte generalmente constituyente de la pared o de la cápsula del microorganismo, que es el que va a desencadenar esta respuesta inflamatoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gérmenes gram negativos, los lipopolisacáridos son los que van a producir esta respuesta inflamatoria. En el caso de los gram positivos están los peptidoglicanos, el ácido lipoteicoico, por ejemplo, pero también hay otros fragmentos de lo que es los microorganismos que pueden desencadenar esta respuesta inflamatoria exagerada. Entonces acá vemos, por ejemplo, la pared celular de una bacteria, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los lipopolisacáridos que están conformando esta pared y dentro de lo que es la estructura del lipopolisacárido solamente hay una sustancia que se llama el lípido A, que es el responsable, ¿no? En la bacteria gram negativa de producir esta respuesta inflamatoria tan grave que se denomina sepsis, ¿no? Entonces tenemos ya la bacteria y la bacteria tiene su PAM, que es su patrón de reconocimiento del patógeno. Entonces necesita un receptor. Este receptor puede ser proteínas, ¿no? Pueden ser algunos componentes de las bacterias, ¿no? Como por ejemplo el ARN, el ADN, los lipopolisacáridos, etcétera. Y también pueden ser otro tipo de receptores que se denominan receptores Toll, ¿no? Estos receptores Toll-like se llaman así Toll-like porque se encontraron estos receptores también en la constitución de las células que se encontraban en la mosca, ¿no? Entonces, cuando lo encontraron en el ser humano, dijeron, pues se parece a estos receptores de la mosca. Por eso se llama Toll-like, porque se parecen, ¿no? Estos receptores Toll-like pueden ser extracelulares, ¿no? O pueden ser intracelulares. Generalmente los extracelulares tienen que ver con bacterias gram positivas, gram negativas, y los intracelulares tienen que ver, por ejemplo, con virus, ¿no? Y también hay
otro tipo de receptores, ¿no? Hay receptores fagocíticos, hay otro tipo de receptores, dependiendo de la lecitina, por ejemplo, que también juegan un rol importante. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los receptores de tipo Toll-like, ¿no? En estos receptores. Entonces, ya tenemos a la bacteria que tiene su PAM, ¿no? Que es la molécula, el patrón de reconocimiento del patógeno. Ya tenemos una célula y esta célula tiene que tener un receptor, ¿no? Y hemos hablado del receptor Toll-like. Esta célula generalmente podría ser la célula dendrítica, podría ser el macrófago o podría ser la célula natural killer. Entonces, en su superficie, ¿no? Si es una bacteria gran positiva o gran negativa, se van a encontrar los receptores Toll-like, como por ejemplo este de acá, ¿no? El TLR4, que es para la bacteria gran negativa, y la bacteria gran negativa tiene su PAM, que es el lipopolisacárido, entonces tiene como unirse a esta célula, macrófago o célula dendrítica. Para esta unión, ¿no? Necesita glucosa, ¿no? Y finalmente se van a formar citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como las que vamos a ver ahora. Entonces tenemos al lipopolisacárido, que es el PAM de la bacteria gram negativa, para que, según el receptor Toll-like, necesita de todas maneras unirse a una proteína ligante en la fase aguda que se encuentra en el hígado. Este complejo finalmente también necesita que el macrófago tenga en su pared el CD14. Entonces, cuando hay ese complejo CD14, proteína en la fase aguda, más el lipopolisacárido, recién se puede unir al receptor Toll-like. Si es una bacteria gram negativa que tiene como PAM el lipopolisacárido, el receptor Toll-like generalmente será el 4. Si es un péptido glicano, por ejemplo, de una bacteria gram positiva, entonces el receptor Toll-like será el 2, ¿no? Como les dije, habían receptores Toll-like que estaban extracelulares, o sea, transmembrana, como el TLR4 de la bacteria gram negativa, como el TLR2 de la bacteria gram positiva y otros que vemos acá. Pero también hay receptores Toll-like que son intracelulares, que generalmente está asociado a virus o si no a bacterias que son intracelulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa una vez que se une el receptor Toll-like con el PAM? Se va a producir la activación de proteínas adaptadoras, ¿no? Una proteína muy famosa es el MID88 dependiente y la otra proteína puede ser la IRAC, ¿no? Una vez que se produce la activación de estas proteínas adaptadoras, se va a producir también la activación de quinasas, ¿no? Y acá vemos varias quinasas, ¿no? Dentro de las más importantes están estas MAC y estas RIP de acá. ¿Por qué? ¿Para qué hacen esta activación? Porque al final, dentro de lo que es el núcleo, van a haber factores de transcripción, especialmente el factor de necrosis, perdón, el factor de nuclear capa beta. Este factor nuclear capa beta junto con el RIF, ¿no? Van a producir la secuenciación y la síntesis de citoquinas proinflamatorias, asimismo de quimiosinas, ¿no? Y de interferón. Como vemos acá, el complejo, por ejemplo, del lipopolisacárido, que es el PAM, más la proteína en la fase aguda, más el CD14, se une al receptor Toll-like 4, cuando es una bacteria gram negativa. Y va a ir a producir la activación de proteínas, primero adaptadoras,
luego quinasas y finalmente va a entrar hacia el núcleo para producir la activación del factor nuclear kappa beta. Y este factor nuclear kappa beta es el que va a producir la transcripción genética para la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Entonces tenemos una vía, que es acá esta vía MID88 dependiente, y tenemos esta otra vía que es MID88 independiente. ¿Ya? Entonces, una vez que se activó el factor nuclear kappa beta, lo que se va a producir es la síntesis de citoquinas proinflamatorias. La primera citoquina proinflamatoria que se va a producir es el factor de nucleosis tumoral alfa. Y luego que se produce esta citoquina, recién se puede producir la interleuquina 1 y la interleuquina 6. En el otro caso, en el otro brazo del MID88 independiente, igual, también hay una proteína adaptadora, también se está produciendo la activación de quinasas y luego el RIF3, que es parecido al factor de nuclear kappa beta, que va a producir también la síntesis de citoquina, ¿no? En este caso se va a producir interferón, se va a producir la interleuquina 10, que es casi la única interleuquina antiinflamatoria. Sustancias de radicales libres, superóxidos, óxido nítrico, caspasas, ¿no? Se va a producir por esa vía. Como les dije, por ejemplo, el receptor Toll-like de tipo 3, que es intracelular, tiene que ver con la activación o la unión del ARN, especialmente de virus, y se va a ir por la vía TRIF, es decir, por la vía MID88 independiente, para producir ¿cómo se llama? Citoquinas proinflamatorias a partir de las células dendríticas. ¿Qué pasaría si la bacteria fuese gram positiva? ¿No? Su PAM sería el péptido glicano, necesita la proteína de fase aguda, el CD14 y todo ese complejo se va a unir al receptor Toll-like. ¿Cuál es el receptor Toll-like que le toca al péptido glicano? El receptor tipo 2. Luego va a activar a las proteínas adaptadoras, luego a las quinasas y va a producir la activación del factor nuclear kappa beta que va a producir genéticamente la síntesis de citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, finalmente llegamos pues a que se producen las citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué son importantes? En el caso del factor necrosis tumoral, es el regulador máster, o sea, es el primero que tiene que producirse y si se produce, recién se producen todos los demás citoquinas proinflamatorias. Tienen que ver con las moléculas de adhesión, los ICAM, los BCAM, para producir la atracción y el rodamiento y este, ingreso de neutrófilos hacia el sitio, por ejemplo, de la lesión, ¿no? Luego también puede producir, como dije anteriormente, la activación de las otras citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? También tiene que ver con la producción de la fiebre, por eso es que un paciente que tiene respuesta inflamatoria sistémica también va a tener fiebre sin necesidad de tener una infección, pero estamos viendo que la sepsis generalmente tiene una infección, ¿no? Un componente infeccioso. Luego tenemos la interleuquina 1, que es el responsable principalmente de activar el sistema de coagulación, pero también se le denomina pirógeno endógeno porque tiene que ver con la producción de la fiebre. Luego tenemos la interleuquina 6, que es la principal interleuquina que tiene que ver con con la fase aguda de un proceso infeccioso y también va a producir la activación del linfocito T y el linfocito B. Y como les dije, también hay la interleuquina 10, ¿no? Entonces, de todas maneras, el cuerpo tiene esa posibilidad
de disminuir esta tormenta de citoquinas proinflamatorias a través de la interleuquina 10, ¿no? Pero cuando predomina esta interleuquina 10, porque hay infecciones donde van a predominar, entonces se conforma un cuadro de inmunosupresión. Entonces, supongamos, por ejemplo, ¿no? Que yo tuviese, no sé, Ascaris lumbricoides, ¿ya? O como un parásito. Y entonces este Ascaris, se va para todo mi cuerpo y voy a un hospital, el último, el ya no ya, el que me da el tratamiento último para producir la muerte del ascaris. Pero si yo tuviese la interleuquina 10 que me está produciendo una inmunosupresión, probablemente me voy a morir, así tenga el último tratamiento. ¿Por qué? Porque esta interleuquina está produciendo una inmunosupresión. Entonces, las citoquinas proinflamatorias, generalmente la sepsis, van a estar aumentadas, ¿no? Y las citoquinas antiinflamatorias generalmente van a estar disminuidas. Entonces, si se produce mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, vamos a tener sepsis. Pero si tenemos el predominio de citoquinas, o interleuquinas antiinflamatorias, lo que vamos a tener es una inmunosupresión. También se menciona de que hay una activación del endotelio en la sepsis, ¿no? Y esta activación del endotelio va a producir una lesión del clicocálice endotelial, que es una zona que se encuentra por debajo del endotelio, ¿no? Y entonces activa el endotelio produciendo óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la sepsis, entonces, se van a encontrar estos procesos. El primero es una activación del sistema procoagulante con activación del factor tisular, con disminución de la trombomodulina y de la proteína C. Por lo tanto, va a haber una disminución de la fibrinolisis, pero un aumento de la coagulación. También dentro de lo que es la sepsis va a haber una activación del sistema de complemento tanto del C3A, del C5A, que tienen que ver con un proceso inflamatorio y finalmente con la producción el complejo de ataque a la membrana, donde va a destruir a la célula, ¿no? Por eso es que va a haber fallar en los órganos. También va a haber el proceso inflamatorio que habíamos mencionado con la producción de citoquinas, ¿no? Principalmente citoquinas proinflamatorias. Y finalmente, como dije, ¿no? Puede haber un estado de inmunosupresión si predomina la interleuquina 10. Entonces, una vez que se produce el proceso de citoquinas proinflamatorias, también hay mediadores inflamatorios que van a producir aumento de la permeabilidad y vasodilatación, como la histamina, la bradicinina, la sustancia P, leucotrienos, etcétera, que van a producir esta, mm, este aumento de la permeabilidad y esta vasodilatación, no solamente en una parte de nuestro organismo, sino en forma sistémica, ¿no? Luego vamos a ver el desequilibrio que hay entre oxidantes y antioxidantes. Acá tenemos a la bacteria. La bacteria lo que va a hacer a través de su PAM, va a ingresar a través del receptor Toll-like a la célula de la inmunidad innata y esto va a originar sustancias de reacción, tanto de oxígeno como de nitrógeno, ¿no? Y esto lo que va a hacer es inhibir a la translocación de esta sustancia que se llama NRF2. Si se produce esta inhibición, entonces lo que se va a producir es una disminución de los antioxidantes, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo y más bien va a predominar los oxidantes, ¿no? Y al predominar los oxidantes se llama estrés oxidativo, se va a producir entonces la falla de los órganos. Hemos dicho de que hay una coagulación alterada en la sepsis, ¿no? Nuevamente tenemos la bacteria gram negativa con su PAM o gram positiva también con su PAM
Y entonces, a través del CD14, este PAM se va a unir al receptor Toll-like a que le toque, ¿no? En el monocito, en el macrófago, y esto va a producir citoquinas proinflamatorias, como habíamos mencionado, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1. Y lo que hacen estas citoquinas proinflamatorias a nivel del endotelio va a producir la activación del factor tisular. Y al producirse el factor de tisular va a disminuir la producción de trombina y se va a producir la coagulación, ¿no? Perdón, la antitrombina y se va a producir aumento de la trombina y la coagulación. Pero a su vez también estos citoquinas proinflamatorias van a activar al factor plaquetario, ¿no? Y esto va a producir este, sustancias mediadoras de la inflamación como leucotrienos, el ácido araquidónico que va a producir prostaglandinas que van a producir daño inflamatorio a nivel de los órganos, ¿no? Y también estas citoquinas proinflamatorias van a inhibir al inhibidor del plasminógeno, por lo tanto van a inhibir la fibrinolisis y lo que se va a producir es más trombosis. ¿Por qué es importante esta trombosis? Porque se va a producir en las microcirculación y va a producir isquemia en los órganos y falla, ¿no? De los órganos. También como vemos acá, ¿no? Acá vemos al monocito que tiene activación porque hay citoquinas proinflamatorias y entonces se va a producir la cascada de la coagulación, ¿no? Y lo que se va a inhibir más bien es la fibrinolisis. Dentro de lo que es también la fisiopatología de la sepsis, se encuentra la inhibición de los receptores proliferadores de las peroxisomas y también la estimulación de los poli-ADP ribosa polimerasa. Cuando hay esta activación o esta disminución de las proteínas, finalmente lo que se va a producir es una alteración del transporte de electrones a través de la mitocondria y por lo tanto disminución de ATPs. Y si hay disminución de ATPs, entonces hay una disfunción metabólica aeróbica y va a producir también falla multiorgánica. También hay una desregulación del sistema nervioso, ¿no? Acá tenemos la bacteria se une a las células de la inmunidad innata, se producen las citoquinas proinflamatorias y lo que van a generar es una activación a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, si es que van a ir hacia los receptores beta 2 adrenérgicos, se va a inhibir la liberación de las citoquinas proinflamatorias. Pero si va a los receptores alfa adrenérgicos, va a haber un aumento de esta liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto en relación al sistema simpático. Y cuando se trata del sistema parasimpático, como acá, lo que vamos a tener también es que la bacteria va a producir también una estimulación para producir citoquinas proinflamatorias y va a ir viajando hacia la primera y segunda neurona y luego va a activar a la alfa 7 acetilcolina. Y esto va a producir una supresión de la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Finalmente, hay una alteración de la microcirculación. Hay una alteración de la deformación del glóbulo rojo. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene que tener esa propiedad de deformante para que pueda pasar por los capilares. Entonces, cuando hay una sepsis, hay una alteración de los eritrocitos y estos no se pueden deformar y entonces o bien se rompen o bien van a producir la formación de coágulos, ¿no? Hay microtrombos porque hay un factor procoagulante, ¿no? Que favorece esta formación. Luego hay una alteración de la vasodilatación y vasoconstricción de estas pequeñas arteriolas
y también adhesión de glóbulos rojos y células blancas para producir también trombos, ¿no? Entonces, todo esto finalmente va a producir una isquemia de los órganos, y una falla, orgánica. Y finalmente el sistema de complemento que ya habíamos mencionado, que se puede activar a través de la vía alterna por el microorganismo o a través de la lectina de manosa, y entonces va a activar a las proteínas, ¿no? Cuando llega al C3 es un proceso inflamatorio y luego al C5 también un proceso inflamatorio. Cuando se activa el C6, C7, C8, C9 se produce el complejo de ataque a la membrana, que es la formación de un túbulo que va a alterar la permeabilidad de la membrana y entonces va a producir un edema, y este edema además va a producir la activación de proteasas y la lisis, ¿no? Del microorganismo. En este caso no solamente del microorganismo, sino también la lisis de células que son parte de nuestro organismo, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tener toxinas que van a ser los PAN, y estos PAN se van a unir a la proteína de fase aguda y luego al CD14 del macrófago o de la célula dendrítica, y se van a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a tener manifestaciones clínicas como fiebre, taquicardia, taquimia. También van a tener una alteración a nivel del endotelio, donde se va a producir una marginación del neutrófilo, donde se va a producir una activación de la coagulación, ¿no? Y esto va a reducir el volumen del vaso sanguíneo, produciendo entonces una hipoxia celular, ¿no? Además, se va a producir citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Dentro de estas citoquinas proinflamatorias, la síntesis de óxido nítrico, que va a producir también una gran vasodilatación, y eso va a producir también, además de los trombos, la hipoxia celular, ¿no? Muy bien, creo que hasta ahí es. Ok, entonces, la sepsis, para concluir, es una condición de manifestaciones clínicas causadas por una infección. Entonces, tiene que haber infección y tiene que haber respuesta inflamatoria sistémica. Y también la sepsis forma parte solamente de la inmunidad innata. Son necesarios para iniciar la sepsis el PAM de los microorganismos y el receptor Toll-like, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, 8, 1, etcétera, son los que van a dar la clínica. ¿Por qué un paciente con COVID tenía mucha fiebre, mucha sudoración, mucha baja de peso? Sus exámenes eran totalmente inflamatorios. ¿Por qué? Por las citoquinas. Por eso cuando ustedes lean sobre COVID, ustedes van a ver que es una tormenta de citoquinas, ¿no? Lo que se producía en el COVID. Pero también hay citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, que trata de controlar ese proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Y también dentro de lo que son los factores de nervioso autónomo, complemento, la coagulación, también forman parte de lo que es la sepsis. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Ya les he puesto también en su aula virtual la clase también y la grabación, ¿ya? Ok, gracias, muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.